noches para todas, todes y todos. ¿Cómo han estado? Buenas noches, profe. Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿en qué les puedo colaborar? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Profe, te quería preguntar sobre el informe de topografía Sí. que quedó para el día de hoy, ¿verdad? Sí, correcto. Era para ver si nos podía regalar un poquito de tiempo para mañana o el miércoles en la mañana. Pero ten en cuenta que ya está corrido casi una semana, ¿no? Sí, sino que esta semana pues llena de parciales y usted no te entiende. Yo les entiendo, pero se les va acumulando el tiempo para el siguiente informe. Digamos que el miércoles que nos reunimos lo pueden Eso. entregar. Bueno, profe, muchas gracias. Que estés bien. Igual. Bueno, Maya, vente, ¿cuál era tu pregunta que no te entendí en el escrito? Tienes el micrófono apagado, Maya. Ok, enciende el computador, no hay problema. José, dime que te puedo colaborar. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, mijo. Profe, tengo una duda en la práctica 19. Ya tengo todo esto y no puedo acotarlo. Compárteme, yo veo qué es lo que pasa. Ya. Vamos a ver. Listo, profe, ya. Mira. Ok, ese es el isométrico. Listo. Bueno, pregunta del millón. ¿Tú ya viste el video donde enseño a acotar isométricos? Sí, profe. El que dice que toca... Ah, ya las vi, hacer- no, ya vi los textos inclinados. ¿Qué es lo que te falta ahí para que la cota quede correcta? El texto ya está inclinado. Lo que no está inclinado son las líneas de extensión. Para eso, vete a anotar, a la pestaña de anotar. Y en la parte, en la flechita, no, en el nombre donde dice cotas, ahí dale clic. Y al lado izquierdo, el segundo icono se llama oblicuidad. Eso, dale clic ahí. Y en el caso de esos dos números que tú tienes ahí, la oblicuidad tiene que ser 330 grados. Escoge una, toca la otra. 360. 330. Y ahí ya te queda. Y digamos si quiero acotar este lado de aquí. No sé por qué no me deja tocar la esquina. Oprime F9. F9. Sí. Listo. Ahora, pero tienes que escoger alineado, no linear. Align. A ver. Quitas a cota y llama a la. ¿Alineada? Sí. Bueno, ahora borra la que está ahí, tienes que borrarla. Por eso te preguntaba que si ya habías visto el video, porque en el video está explicado ese pedacito así. Y hazle un clic ahí. Ahora, esas cotas, ¿qué pasa? Que el texto quedó bien. Lo que no quedó bien fueron las líneas de extensión, igual que las otras. Pero en el caso de esas, el ángulo sería 270 grados, porque van hacia abajo. Aquí, ¿no? Sí. La tocas y le dices 270. Enter. No, algo pasó, dale escape que algo pasó. Llama oblicua. Si la tocas primero, ya no tienes que volverla a tocar. Simplemente le das oblicua. No, pero ahí no, eso no es oblicua. Déjame. Eso es alineada. En la flechita donde dice cota. Ah. Tócala. Enter. No, enter, porque no vas a tocar nada más. Ok. 270. Listo, y ahí tengo otra pregunta aquí en la práctica 20. Cuéntame. ¿Toca dibujar todos los que aparecen en el PDF? Son 6, sí. ¿6? Creo que son 6 dibujitos, sí. Me parecen más. Estos.
Pásate a la 21, 20. Ah, esos 6, esos 6. Ah, estos 6. Entonces ya tengo, me faltaría el último. Ok, ya hay que No, lo tienes iniciado, sí. sí, pero no sé cómo hacerlo. Pero eso ya lo he explicado en 2 asesorías, ¿no? Ah, sí. Ujú. A ver, voy a intentar seguir intentando ¿Y qué y... es lo que no sabes hacer? No, pues estaba tratando ahorita de, no sé cómo analizar esto. A ver, te doy una idea, pero vuelvo y lo repito. Ustedes deben de ver los videos y las asesorías, pues porque para eso se supone que son estos espacios, ¿no? Voy a compartirte pantalla. Listo. Inclusive la hice en 3 dimensiones. La expliqué en 2D y después la volví 3 dimensiones porque en avanzado también les toca que hacerla, pero en 3 dimensiones. Voy a... Bueno, te abro un dibujo nuevo que aquí estaba haciendo un proyectico de un cliente. Bueno, ¿estás viendo mi AutoCAD? Sí, profe. Entonces, hay ahora las diapositivas para poner más o menos las mismas medidas. Eso es isometrías. Aquí es que esa es la de... Sí, como ya le he metido nuevas diapositivas al curso que esta. Inclusive esta ya la coté completa. Mira, según este dibujo que les entregué a ustedes, esta figura tiene 108 entre ejes, 108 entre ejes y tiene 12 y 12. Entonces, ¿qué hacemos? Snap, Style, Isometry. Hago una línea de 108 con el ortogonal en ese sentido. Ahí está la línea de 108. Después dice que en el extremo de la línea de 108 hay una curva cuyo radio es 12. Entonces podemos llamar elipse y decirle que vamos a hacer un isocírculo. En este final le damos control E para que se cambie de cara y dice que el radio es 12. Le ponemos 12 y ahí queda el primer isocírculo. Después hacemos otro al lado contrario, elipse, isocírculo en este punto cuyo radio es 12 y ahí me quedan los 2 isocírculos. Me dice que este de acá afuera, este grandote, el más externo, tiene 24. Entonces llamo elipse, me paro en la mitad y le digo que es un isocírculo, me paro en la mitad y le digo que el radio es 24. Ahí ya le diría que me haga una línea de la tangente de este lado hacia la tangente de este otro lado de acá. A veces no queda bien la primera, entonces vuelvo y repito el comando tangente y ahí ya queda bien. Entonces ya tengo la línea de tangente a tangente. Repito, línea de la tangente de acá arriba a la tangente de acá y me devuelvo a la tangente de acá para que entre exactamente por la tangencia. Lo mismo pasaría por debajo, una línea de la tangente de este hacia la tangente de este, me devuelvo con tangente porque a veces sucede lo que estás viendo ahí y después le digo que me haga otra línea de la tangente de este señor bueno,
hacia la tangente de este señor y me devuelvo con tangente. Ahí ya quedó bien. Entonces, como ya tengo las líneas a las tangencias, después dice que el círculo de adentro tiene un radio de 6. Entonces llamo elipse de nuevo, hizo círculo en este final, cuyo radio es 6. Puedo copiarla porque la de arriba es la misma que la de abajo. Y ya tendría toda esta figura de abajo. ¿Qué pasa? Aquí me dice que tiene altura 30. Entonces podría decir que copia. Bueno, voy a cortar lo que sobra. ¿Qué sobra? Esta es cortante, esta es cortante, esta es cortante. ¿Y qué quiero cortar? Esto de adentro. Estas 4 son cortantes. Esta y esta. Enter. Y no quiero esto. Y no quiero esto. Y no quiero esto. Y no quiero esto. Entonces ya tengo la parte de abajo. Como dice que sube 30, pues le digo copiar toda esta figura. Control E para que cambie de sentido hacia arriba a 30. Y ya tengo la parte de arriba. Después me dice, bueno, la voy a unir. Hago una línea del cuadrante al cuadrante. Hago otra línea del cuadrante al cuadrante. Borro lo que no tiene por qué verse o corto lo que no tiene por qué verse. Esto no se tiene que ver. Esto no se tiene que ver. Esto no se tiene que ver. Esto tampoco. Esto tampoco. Y ahí ya me quedaría la figura. Bueno, y aquí habría que cortarla. Y este círculo no se vería porque está oculto. O se vería con líneas ocultas. Ya depende cómo lo quieras representar tú. Después, ¿cómo hago el cilindro de arriba? Pues la misma secuencia. Llamo elipse. Hizo círculo en esta mitad. Como en este sentido no lo quiero, le doy control E para que controle hasta que quede en el sentido que lo quiero. Me dice que el radio es 18. Ya tengo uno. Llamo elipse de nuevo. Hizo círculo. Lo hago en esta mitad. Y me dice que el radio es 12. Después me dice que la altura de ese cilindro es 30. Entonces lo voy a copiar. El de afuera. Bueno, los dos. Ya le digo porque los dos. Y lo copio hacia arriba a 30. Hago la línea que baja del cuadrante al cuadrante. Del cuadrante al cuadrante. Y empiezo a borrar lo que no tiene por qué verse. Lo que está dentro del cilindro no se tiene por qué ver desde la posición que yo estoy. Lo que entra por detrás del cilindro tampoco tiene por qué verse porque me lo tapa el cilindro. Y ahí ya estaría la figura. Bueno, faltaría el circulito de aquí. Entonces hago una línea. Extiendo hacia acá. Y esa línea baja. Bueno, aquí no, se me faltó esa medida, tengo que dársela. Pero creo que bajaba como 10. 10 o 15. No, bajaba 10. Tengo que poner esa medida ahí. Esto lo corrijo. Baja 10. Y sobre ese hago una elipse. Porque eso es un isocírculo que es una figura isométrica. Que va en este punto. Pero no va en ese sentido, control E, va en este sentido. Creo que el radio era 2.5. Y ahí ya quedó listo. Lo proyecto hacia atrás por si de pronto alcanza a salir. Vamos a ver si alcanza a verse acá en el fondo. Entonces podría decirle copiar este. De aquí hasta acá. Y copiar. De aquí hasta la intersección. De aquí, si ahí se alcanzaría a ver. Entonces él quedaría así. Y cortaría lo que no tiene por qué verse, que sería este pedacito. Y ahí ya me quedaría la figura lista. Listo, profe, muchas gracias. Ya sí entendí. Bueno, mijo. Estaba confundido con los de las tangentes. Sí, lo que pasa es que recuerden que cuando ustedes vieron dibujo de ingeniería, el profesor les enseñó que ustedes hacían un cubito, digamos de 100
Después decían otra línea de 100 para acá. Y después hacían la línea de 100 para acá. Y cerraban aquí. Y tenían un cubo. Y sobre esa figura del cubo, era que empezaban a proyectar unas líneas. Ya te voy a mostrar cómo, para que te acuerdes de pronto cuando viste dibujo de ingeniería. Que proyectaban unas líneas de aquí a esta mitad, después de aquí, de aquí a esta otra mitad, y después se hacía de aquí a esta mitad, y después se hacía de aquí a esta otra mitad. Y entonces en este punto de intersección se paraban con el compás y hacían un círculo que arrancaba desde la intersección de este punto hasta que, yo me acuerdo, ya se me olvidó a mí también. Me acuerdo, venía para acá, no, la proyecté al revés. ¿Sí te acuerdas algo o no te acuerdas de eso nada? Sí, me acordé. El tica que hizo esa. Espérate, ya me olvidó. Tanto tiempo que no la he vuelto a dar. Me ubico aquí con la hélice y ya te digo cómo es. Proyectamos aquí, proyectamos de aquí a la mitad, está bien, de aquí a la mitad, después proyectamos de aquí a la mitad y después de aquí a la mitad de esto. Estando ahí nos paramos acá y hacíamos un círculo, creo que era de aquí hasta este, sí, y se hacía un círculo de este extremo hasta acá. Uy, se me olvidó, para terminar las diapositivas de dibujo, que yo tengo las de dibujo aquí para poderme cortar, pero por ahí es el concepto, ¿no? Bueno, profe, disculpame que te interrumpa. ¿De cuánto dice que era el radio del circulito pequeño que va en la otra figura? De 5, el que atraviesa la pieza. Sí. De 5, de 5. El radio es de 5, listo. De 5, para tirarlo busco acá en dibujo, que aquí las debo tener. Por acá debo tener diapositivas de dibujo de ingeniería. Por tipo. Dibujo nivel 2D, dibujo de ingeniería aquí. Este es un material. Se lo editaba yo antes también. Tengo isometrías. No. Ay, pues madre, no las tengo aquí todavía. Las tengo todas menos esas. Sí, aquí está, mira. Ajá, no, le estaba cruzando mal, mira. Entonces es de la mitad a los vértices de abajo. Ok, hagámoslo para que quede corregido todo. Entonces es de este vértice a la mitad y de este vértice a la mitad y después del vértice opuesto y después del vértice opuesto. Entonces ahí ya teníamos los centros. Si yo me paro en esta intersección, vamos a ver. Sí, ya tendría los centros. Entonces, si yo llamo círculo y me paro en esta intersección,
y me muevo hasta acá, tendría la primera curva acá, ¿sí es? Entonces de esa manera, después se hacía el otro círculo acá, esta intersección, y aquí tendría el segundo. Después me pararía acá y lo haría hasta aquí, ya tendría la curva abajo. Y después me pararía acá y lo haría hasta acá, lo haría aquí y iría hasta acá. Entonces ya cuando corto todo eso que tengo ahí, pues tendría el isocírculo. Y ahí ya quedaría hecho. Y así era como ustedes lo hacían en dibujo de ingeniería con el compás. ¿Listo? Sí, profe, listo, muchas gracias. Vale. Bueno. ¿Quién más? ¿Con quién voy? Maya, ¿pudiste conectar tu equipo ya? Sí, profe. Sí, Dale, señor. dale entonces. Entonces puedo presentar pantalla, ¿sí? Sí, claro. Listo. Bueno, el inconveniente que tengo, profe, es que, por ejemplo, aquí estoy haciendo un rectángulo, digamos, y no me aparece. No tiene por qué aparecerte, linda, porque para poder hacer un rectángulo necesitamos dos puntos que no sean colineales, o sea, que no estén sobre la misma superficie. Y como tú... Profe, pero qué pena, yo intento hacerlo acá y tampoco. Vamos a ver, llama rectángulo, yo veo una cosa. Bueno, RS, rep. o le pongo acá ya. Listo, dale un clic ahí y muévete con el mouse. Muévete. ¿Lo presiono o solamente para el otro punto? ¿Ya hiciste un clic? Sí, profe. Haz un clic. Ya. Ah, ok. Entonces de pronto estás en una capa apagada. Dale LA. Enter. Miremos en qué capa. Mira, tiene la capa apagada, linda. Préndele el bombillito. Tranquila, que eso es normal que pase, no te preocupes. Profe, pero yo no sé a qué hora se me apagó porque yo ya tenía todo esto prendido. Yo tampoco, pero no te preocupes que está apagado. Ay, ya, profe, no, qué pena. Yo No. estaba... Mire ese poco de figuras que hice. Tranquila, que no te imaginas a cuántas personas y ya en trabajos profesionales donde he estado, les ha pasado. He ido por asesorías solo por eso. Ay, no, profe, qué pena. Yo estaba haga figuras y yo decía, es que no me sale. Y es que el triangulito sí me sale, porque de esto no me salía ni lo que estaba, nada. Vale, pero ya la pillaste, no problema. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo una duda sobre la isometría de instalaciones sanitarias. O sea, ahí la hago a medidas, porque pues yo vi el video donde usted por error de posición y de división. No necesitan corregirla, porque realmente fue un error mío. No revisé el archivo que compartí y simplemente entré a hacerlo ahí. Ahora, ¿por qué quise corregirlo? Porque lo hubiera podido dejar así y a la final se interpreta correctamente las cosas. Porque tuve alguna persona que me preguntó que si eso se iba a ir con medidas reales, y entonces, de acuerdo a esa pregunta, dije, bueno, mostremos cómo sería con medidas reales, pongamos las cosas donde son en su verdadera posición, y ambas opciones son válidas, porque normalmente en los isométricos uno lo que hace es mostrar las distancias de conexión, por eso casi nunca están con las medidas reales, sino con las medidas, o sea, sí está con la medida real, pero físicamente si la midiéramos no es la medida real, porque no hay espacio para mostrarlo cuando es real. Te voy a mostrar un ejemplo un poco más profesional para que el por qué no podemos poner las medidas reales y verás, para que me entiendas un poco más ese concepto.
O sea que si la línea mide 100 no le podemos poner 100, porque a veces las separaciones son tan grandes entre los elementos que si tratamos de hacerlo así, pues van a quedar unas muy separadas de otras, entonces no se verían. Ese es el problema. Ahora, para el ejemplo que ustedes marcaron, cualquiera de las dos que tengan es válida. Simplemente quiero que tengan una claridad sobre eso, pues porque pues no, como futuros ingenieros no deben de tener las cosas con ambigüedad. Nosotros tenemos certeza en las cosas, ¿no? O deberíamos de tener. Ya te voy a mostrar un ejemplo un poco más. Vamos a ver si tengo aquí un isométrico de un cliente. Un isométrico de un cliente. ¿Hasta ahí está claro el comentario? ¿Hasta ahí? Sí, profe, sí. 2021. No. 2020. Aquí. No. ¿Dónde tendré ese dibujito? Isométrico. Vamos a ver. Bueno, hasta en el mismo que yo dibujé lo podemos ver. Te voy a decir por qué, mientras que si encuentro el otro. Mira que el que dibujé ya con medidas reales, si yo abro el que dibujé con medidas reales, que es casa isométrico sanitario. Observa que, ¿está viendo el AutoCAD? Sí, señor. Aquí las cosas aquí están con medidas reales, pero se ven muy pegadas, ¿sí? Y tratar de ponerle cotas aquí es un poco más complejo. Incluso algunas obviamente quedaron debajo de los equipos, porque es real, pues la tubería está debajo del sanitario, está debajo de los equipos. Entonces, como es tan incómodo trabajarlo de esa manera, pues la gente prefiere trabajar el isométrico, no con las medidas reales, sino digamos más separadas las cosas. Digamos que esto está un poco más allá. Para que se les facilite el trabajo y el acotado, o sea, tener un poco más separadas las cosas. Pero se ponen los datos de las medidas reales. A eso me refería. No, tú lo puedes tener más separado, así como lo estoy mostrando acá, simple y llanamente que las cotas que estén sean... Modifico los valores de la cota. Eso, lo tienes que escribir, eso es correcto. A eso me refería, claro, porque luego decía yo, claro, luego al profe le da por acortar y ve que no es la medida. No les va a dar, no. Es en el único caso donde uno modifica las cotas. Intenté hacerlo así como con medidas así exactas y no quedaba muy junto y no daba. Sí, esa es la problemática. Puede pasar o que quede muy junto o puede pasar que quede muy separado. Porque supongamos que esto fuera un apartamento, vamos a suponer, y que yo voy a dibujar otro apartamento que esté al lado de ese, supongamos. Entonces tengo ese apartamento, por aquí de pronto por acá estuviera otro a los 15 metros, a los metros que sean. Y digamos que por acá al otro lado otra torre, estuviera otro bloque y estuviera también otro a los otros 15 metros. Entonces tratar de mostrar este isométrico aquí ya se va volviendo más complejo, ¿sí me entiendes? Entonces se hace, no importa las distancias, se hace más pegadito o más separado dependiendo de la necesidad, pero se le escribe el valor real. Sí, esa era mi duda. No hay problema, claro, no hay problema que lo hagas, no hay problema. En eso he estado toda la tarde. Ok, bueno, qué pena. No, tranquilo. Dale, listo. No, hágale. Gracias. Ok. No sé qué otra inquietud. Listo. Ya estaría Marlon, José también. Ashley, ¿cómo estás? Hola, profe. Profe, bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntame. Profe, lo que pasa es que en el momento del estudio en la YAU,
la práctica de, ¿qué? De instalaciones sanitarias Sí. y no me deja cambiar color a los muros. Le puso un color pues más clarito. Muéstrame, yo veo. Muéstrame, yo No me- veo. Ya te lo muestro. Vale. Qué pena, una pequeña consulta. Dale, mientras que abre ella, no hay problema. En el informe nos pides contraportada obligatoria, solo dice eso. En el informe, espérate, me acuerdo cómo estoy viendo el informe porque en el PowerPoint está la base del informe de topografía, el informe cómo está. Vamos a ver el informe. Esto está acá arriba. Sí, pero lo único que cambia es la contraportada. La portada es casi que el título con el profesor y ya. Sí, pues solo era esa pequeña duda. Ok, Si era necesaria, ¿no? vale. Bueno, gracias. Encuentro el dibujo de este cliente que le iba a mostrar. ¿No te quiere cargar? Ya, profe, ¿ya estás viendo? Ah, todavía no, ya miro. Me fui a buscar un isométrico por acá. Un cliente para poder complementar algo por aquí, pero no encuentro. Bueno, ya me paso tu pantalla. Ya estoy ya lo estoy viendo. Ok, no te quieren cambiar los muros ahí. Listo. Métete en la ventana. Esa ventana, ¿cómo se llama esa? Métete un momentico, disculpa. Cierra la capa de layers. Métete en la ventana. Eso, ahora toca un muro, yo veo un muro de esos que me dice. Control 1. Me dice que es muros y el color es V-Layer. Ok. Listo, entonces dale LA. Y en muros, en el segundo color, el color que tienes a la derecha, dale clic en ese. Ponle otra a ver qué pasó. Listo. Y ok. Mira que ahora sí me quiere cambiar. Creo que lo estaba haciendo por fuera. Ah, ok, no, No tienes que hacerlo dentro de la ventana, porque eso que tú le estás haciendo ahí solo afecta a esa ventana. Ah, vale, profe. Vale, no problema. Listo, gracias. Que te rinda. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, pues, Voy a buscar quiero el mostrarle voy a buscar el archivo. la práctica. ¿Qué dices, Marlon? Qué pena, no te escuché. Ya. Tranquilo, profe, perdón. Ok. Yo le quiero mostrar sobre las figuras isométricas. Ah, dale. A ver, aquí. Bueno, pues usted me dice que este radio aquí es 5, pero no queda Ah, muy bueno. grande, se me hace que se ve muy grande. Qué pena, me equivoqué de radio. Es 2.5, pero no importa si lo dejas de 5, ahí no hay inconveniente. Pues Ok. tendría el mismo efecto, no habría inconveniente. Ok, profe. No, pues ya eso. No, ya están terminadas. Porque aquí en el layout ya me falta terminar de acotarlo. Ok, Y ya, no, sí, eso es todo. Lo Vale. que tenía ahora era lo del baño. Gracias, profe. con gusto. José, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, mijo. ¿May, alguna otra pregunta? Sí, profe, es que ahorita estoy intentando hacerle hash al, ¿cómo se llama? Al piso. Bueno, a una figurita, es que no recuerdo el nombre. Déjamela ver. Bueno, sí, señor. Acá. Bueno, es que ahorita estaba guardando esta porque la activé. Pero le intento hacer a esta sola y me toma como si fuera todo. Entonces es una cosa.
escribe la palabra layizo, L-A-Y, eso, enter. Toca el estribo, en cualquier parte, no importa, enter. Entonces, ¿eso qué hace? Eso deja solo prendidas las capas que tú hayas tocado. Ahora hazle hash a ese, a ver cómo se comporta. Entonces, por ejemplo, la parte de afuera va, es decir, esta parte va con esto. Sí, dale un clic adentro a ver qué pasa. Llama hash y dale un pip point. Ah, se te está metiendo dentro del tubito. Vamos a ver. Dale escape. Dale escape y tócalo y suprimir para que te lo borre. Ah, bueno. Aléjate un poquito más. Aléjate, eso. Otro, ahí está bien. Vuelve a decirle H. Y dale pip point. Pip point. Arriba hay una opción que dice pip points. Un más con una cruz verde a la izquierda. Ya. Eso. Y dale clic adentro de esa figura. Ahí ya, enter. A veces AutoCAD tiene esa falla, o Revit, bueno, AutoCAD, que en este caso AutoCAD, que a veces cuando la figura está muy cerca, él se confunde. Entonces uno lo que hace es dejarlas solos a ellas y alejarse. Ah, ya, profe. O sea que ahí estaba haciendo, bueno, ahorita ya organizo lo de Ya lo cambiarías por el que tú quieras ponerle, sí. Sí, señor. Entonces, hago lo mismo. A ver. Ah, ya me lo leí así aparte. Ya. Vale. Bueno, gracias, profe. Vale, que te rinda. Ok, muchachos, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ay, profe, disculpame. No pasa nada. Usted sabe que el tiempo que sea necesario. No, pues no sé si yo esté bien así, la ubicación de las cosas esté bien, porque estoy viendo el PDF y, o sea, se ve diferente. Mostrame, a ver, mostrame. Voy. Aquí. Ah, Porque según lo que como la veo aquí es diferente. Lo que Aquí pasa es como- que hay varios. Entonces ven, yo te muestro algo acá. Claro. Hay tres, en los isométricos, hay tres posiciones para acotar. ¿Estás viendo mi AutoCAD? No. Sí. ¿Sí lo estás viendo? Ok. Entonces voy a hacer un cubo, como desde donde parte un isométrico. Entonces técnicamente uno se supone, por ejemplo, que tiene por una línea de 100. Uy, no, gigante. El concepto es el siguiente. Cuando uno tiene un cubo, que es de donde parte una figura isométrica, como el que acabo de dibujar ahí, técnicamente ese cubo, ¿cuántas caras del cubo se ven? ¿Cuántas caras vemos aquí? Tres caras. Sí. Entonces, a la cara de arriba le llaman top o superior, a esta de aquí, a la que le voy a esta que le voy a poner un testigo aquí. Bueno, no me va a quedar bien, va a quedar horizontal, pero bueno, esta sería top o superior. Esta carita de acá sería derecha o right. Y por ende, pues la otra sería izquierda, left. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene que decidir pues las cotas en línea con qué acotados se van a hacer. Si por la cara derecha, si por la cara izquierda o si por la cara superior. Me explico. Si yo aquí le digo a él que quiero acotar alineado de aquí hasta acá,
Observa que este 5 que yo tengo aquí es como si estuviera hecho por qué cara, por la superior, por la izquierda o por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Por eso yo lo llamé isométrico DER y DER. O sea que las cotas que yo haga con DER se me representan como si estuvieran hechas por la cara derecha. Mientras que si yo me cambio a izquierda y hago la misma cota, pero la voy a hacer acá, bueno, voy a hacerla ahí mismo, pero más arriba. Bueno, esta ni siquiera es izquierda, esta está, sí, esta es izquierda. ¿Por qué esta es izquierda? Porque si yo hago una cota aquí así, mira que ya da la sensación de que está hecha por qué cara. Por la cara izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo hacia donde usted quiera dar la sensación, hacia dónde está la cara, o una que esté por la cara superior. No, yo sí la tengo aquí, no, yo no la tengo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya empiezo a jugar es con las líneas de extensión. Porque esta cota que se ve como si fuera por la cara derecha, si yo estas líneas de extensión, las acuesto 330 grados, a pesar de que la cota está por la cara derecha, pues tiene un buen acotado con respecto a ese lateral. Y esa misma que yo está ahí, la pongo aquí y me da por decirle que las líneas no tengan 330 y no que las líneas tengan 90. ¿Sí es qué pasa? Que concuerda tanto las líneas como la cota por la cara derecha. Ok. Entonces, o sea, para tenerlas así, el ángulo es de 90. Para tenerlas así, el ángulo es 90 o 270. Y para tenerlas así, el ángulo es 330 o 330. Lo contrario, 330, 200. Ay, se me olvidó sumar. 330 más 180. Bueno, menos 180. O 150. Ya uno juega con eso. Porque mira, esta que me quedó por acá, si yo le digo que el ángulo es 90, mira qué le va a pasar. ¿Sí ves? Entonces ya da la sensación de que concuerda por esta cara. Entonces ya tú tienes que definir hacia dónde quieres ver el texto. ¿Sí? Hacia qué lado quieres ver el texto. Y hacia dónde van las líneas de extensión para qué sensación quieres dar. Si es la sensación de la cara derecha, si es la sensación de la cara acostada. ¿Cuál sensación quieres darle a... Porque si yo hago una cota, creo que el estándar, la normalcita. Si yo hiciera una normalcita aquí. Y aquí está acá. Y a esta normal le digo que se acueste... Aquí tendría 30 grados y voy a acostarla a 30 grados. ¿Sí ves qué pasó? Entonces ya la cota pero no el texto. Ya tú ya juegas con el texto y juegas con las líneas de extensión. Por eso hice un video solito de crear las cotas, para que supieran crearlas. Sí, o sea, todo eso lo vi ya okay. De cotas y todo. Solo tenía la duda de cómo ponerlas ahí sobre 90. Ok. Sí, ya tú Profe, ¿podrías acotar el lado derecho de arriba abajo para ver cómo queda la cota? Ok, entonces tienes dos opciones. O lo acotas con derecho. Si lo acotas con derecho, pues quedaría así. Y cuando le digamos que se alinee a los 330. Digo a los 30. Sí, espérate. Alinear. Eso sería
A ver, yo veo para acá. Si para acá tengo 150, 270. ¿Por qué me está dando? 330 es para acá. Bueno, entonces ya yo escojo, mira, si la marco con 330 me daría esta sensación, la cota derecha. Si la coto con la cota izquierda, y la pongo con 330, me daría en este otro sentido. ¿Sí ves qué pasó con el texto? Como si se hubiera volteado. Entonces ya tú tienes que empezar a jugar con qué ángulo quieres marcarle. Y a ver, 330, si esto es 330, pero a ver, yo veo para acá una cosa, me acuerdo del ángulo para acá. Snap, estilo estándar.